Voy a dar paso ahora a mi compañera Raquel Ortiz, que es coordinadora de Valencia Laica, de Europa Laica aquí en Valencia, y que nos hablará sobre la libertad de conciencia, si es una realidad o un deseo. Cuando quieras, Raquel, tienes la palabra. Muchas gracias a la Logia Palmira Luz, Katy Espinosa, Luis Pla y Miguel Hernández. Hace años que celebramos el 9 de diciembre ya juntos en un acto de defensa de la libertad de conciencia y del laicismo. Nos unen estos principios y quería, en primer lugar, como introducción, recordar el porqué el 9 de diciembre, aunque hoy sea 13, el 9 de diciembre, Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, es porque en el año 1905, ese día, se aprobó la ley en Francia por el ministro Jules Ferry de separación de las iglesias y los estados. Esto fue un hito muy importante en la conquista de este derecho y no me extenderé porque quiero emplear aproximadamente 15 minutos, que es lo que estaba más o menos establecido aquí hoy. Y para nosotros también es importante el 9 de diciembre porque un 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución de la Segunda República Española, que hasta fecha de hoy ha sido la única que ha tenido un Estado laico, con todo lo que conllevaban la laicidad en sus leyes. No sé si se tiene que poner alguna cosa por aquí cerca, ¿no? Creo. Vale, no pasa nada. Entonces, bueno, hecho ya, digamos, que este preámbulo con respecto al 9 de diciembre, ahora quería empezar recordando lo que es y lo que no es el laicismo. Lo digo porque a veces, sobre todo nuestros detractores, siempre tratan de decir lo que no es el laicismo. Bien, el laicismo es un principio regulador de la convivencia entre los seres humanos, ¿vale? Entonces, las creencias pueden ser muy variadas, las ideologías también, y lo que hace el laicismo es dar cabida completamente por la libertad de conciencia a todas esas creencias o no creencias o ideologías. Pero el laicismo no es ni una ideología ni un partido político. Sí que tenemos principios, claro, tenemos el principio de la igualdad, tenemos el principio de que jurídicamente toda la ciudadanía tenga los mismos derechos y no haya privilegios, y que ninguna creencia esté sobrevalorada. Eso sí que es el laicismo, la neutralidad exquisita de las instituciones y del Estado. Bien, el título de la intervención mía es Libertad de conciencia, deseo o realidad, porque muchas veces existen las cosas sobre el papel, pero en la realidad igual no lo son tanto. Entonces quería empezar con qué es la libertad de conciencia. Algunas veces se confunde, la gente utiliza indistintamente libertad de conciencia y libertad de expresión y no es lo mismo. La libertad de conciencia es algo ligado a la formación de la conciencia, pero la conciencia no es algo innato, no nacemos con una conciencia ya determinada hacia una serie de puntos, es decir, a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias y de nuestra formación y educación vamos desarrollando la conciencia. Entonces hay que ver también que vivimos en una sociedad y en una familia y tenemos muchas presiones externas. Por lo tanto, esa conciencia está muy influida por toda esa serie de elementos. Pensemos en hace 2 siglos y pensemos también en el momento actual. Yo quería, en fin, introducir aquí algo muy importante para el laicismo, que es la escuela, la educación. Precisamente un instrumento con el que pensamos
que podría ayudar mucho en la formación de una conciencia crítica, de una conciencia emancipadora, y que sea un poco la suma de todos los aportes para que una persona pueda realmente formarse y tener opciones, es la escuela. La escuela, que sería un lugar donde se iguala bastante a la gente. Pero claro, esa es una idea que tenemos. La escuela actual es una escuela segregadora, porque en la escuela hay ya no solo un dogma, sino que ya hay varios. Antes teníamos la religión católica, pero ahora están entrando ya otras religiones. Por lo tanto, este también es un peligro, porque el multiconfesionalismo, a pesar de que haya gente que defienda que esto es más democrático porque en lugar de una religión que haya varias, pues esto realmente lo que hace es que aumenta, digamos, creo que hay gente que está intentando entrar, ¿no? Digamos, la carga dogmática, que es precisamente algo contra lo que el laicismo está luchando. La escuela es un lugar de ciencia, de arte y de desarrollo, ya digo, de sensibilidades y de ir formando una conciencia emancipadora para los seres humanos. También hay que hablar de qué otras presiones se reciben para formar la conciencia. Entonces, la familia es un elemento también con unas presiones, digamos, hacia las gentes que viven ahí. En ese caso estoy pensando en los menores y las menores que están recibiendo una influencia. Pero también está la sociedad. La sociedad, pensemos hoy, por ejemplo, en el poder tan tremendo que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tratan de llevar a la ciudadanía a ese pensamiento único, llamémosle como queramos, pero dando esa información, porque son muy poderosos los medios. Entonces es difícil a veces poder utilizar, digamos, que otros medios donde haya una información que al menos cuestione lo que se está diciendo de una manera generalizada. Pero claro, ¿qué ocurre en una sociedad de clases como la que vivimos? Pues que muchas personas que tienen una situación precaria, que tienen que trabajar muchísimas horas al día, yo es que me gusta ir también a la realidad, ¿no? No pueden disponer de un tiempo para adquirir una formación que les haría pues, desarrollar, digamos, que un pensamiento más crítico. Entonces, claro, no nos extraña que haya filósofos, Chomsky lo ha dicho algunas veces, pero hay más gente que dice que en una sociedad de clases hablar de libertad de conciencia no está muy claro. Y la verdad es que hay una parte de razón en ello. Es decir, la gente, si consulta o se deja llevar por los medios más generalistas, va a tener una percepción y una opinión de las cosas muy sesgada. Entonces, deseamos la libertad de conciencia. Vuelvo a insistir, para nosotros la escuela podría ser un instrumento que pudiera llevar a la consecución de ese objetivo, pero no siempre resulta tan fácil. Otra cosa que también había notado aquí es que otro medio de presión es, por ejemplo, el ocio. El ocio, ayer, casualmente, esto lo digo porque fue algo que viví ayer directamente, acudí a una conferencia en la NAU sobre la salud mental en la juventud. Y me sorprendió oír algunas estadísticas, por ejemplo, de la adicción al juego,
pero a unos niveles altísimos, un gasto de 46.000 millones de euros. Yo enseguida, como pienso en la Iglesia Católica, digo, si tiene la Iglesia Católica el 1% del PIB, digo, esto es el 4%, y de cantidad de adicciones y de prácticas de ocio que no son precisamente muy liberadoras, y a partir de ahí se generaban muchos problemas mentales, desde problemas en el sueño hasta el consumo de drogas, ansiolíticos. Es decir, que eso también está presionando y formando de alguna manera las conciencias, algo que creo que hay que tener en cuenta. He nombrado antes la multiconfesionalidad, que es algo que cada día se está imponiendo más, y hay que tener también ahí, digamos, que algún tipo de filtro, porque yo he escuchado a personas decir que, claro, si hay una religión, pues lo que resulta más democrático es que haya varias, porque así hay una elección y hay una variedad. Pues no, es que no puede haber una escuela dogmática, y ese es un objetivo muy importante para quienes defendemos el laicismo. Los dogmas no pueden estar dentro de la institución educativa, desde la escuela infantil hasta la universidad. Sigue habiendo, hasta incluso en la universidad. Ahí hay unas materias y demás. Bueno, pues otro punto que creo que es importante mencionar aquí, y además en el momento actual, es que en España, en el Estado español, tenemos una ley de libertad religiosa, no de libertad de conciencia, que es de 1980. Justamente Europa Laica había estado trabajando bastante en elaborar una ley de libertad de conciencia y pasarla a los distintos partidos políticos. Por nuestras informaciones, a pesar de que se prometió por parte del gobierno de coalición que íbamos a tener una ley de libertad de conciencia, pues no la vamos a tener. Es decir, que esto también es una decepción, la ley de libertad religiosa. Y con este nombre, que nos hace pensar a todo el mundo que tendremos que tener una religión u otra, pero es que la libertad de conciencia es para todas las conciencias, quien tiene religión y quien no tiene, y quien no somos creyentes, y quienes son agnósticos, masones. Es decir, hay una gran variedad dentro de las conciencias. ¿Voy bien? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan algún minuto? No lo estoy midiendo. Vale, pues estoy terminando ya enseguida. Simplemente ahora, para finalizar, quería decir que a veces se confunde la libertad de conciencia con la libertad de expresión cuando no tienen nada que ver. La libertad de expresión es realmente un derecho, uno expresa unas opiniones, pero estas opiniones no tienen este proceso de formación que ha tenido la libertad de conciencia. Puede tener una relación o no. Incluso se pueden decir a veces ocurrencias que no podrían ni siquiera conceptuarse como libertad de expresión. Para nosotros es muy importante que este derecho se ejerza, pero que el Estado tiene que limitar con los derechos humanos. No se puede difamar, no se puede insultar, eso no es libertad de expresión, eso es otra cosa. Por lo tanto, el límite serían los derechos humanos. Y recordar que desde hace bastante tiempo estamos luchando porque el delito de ofensa a los sentimientos religiosos desaparezca del Código Penal. Es el artículo 525 todavía vigente en nuestro país. Y bueno, pues si hay alguna cosa que no ha quedado clara o que queráis que profundicemos más en el debate, podemos seguir, y muchas gracias por vuestra atención. Hola. Bien, espera un momentito, Miguel. Te pongo esto y te voy a presentar, si te parece. Bien, Raquel, gracias. Ahora la intervención que viene ahora es la de Miguel Hernández. Es miembro de la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, AVAI, y nos va a hablar por qué la ausencia del laicismo nos afecta en la vida. La verdad es que cuando uno va profundizando en lo que significa el laicismo y lo enfoca hacia la igualdad,
Ya no nos quedamos simplemente en la libertad de conciencia, en una escuela laica, también la gestión del dinero público, la corrupción, aparecen muchas cosas muy interesantes de debate, pero bueno, no va a ser hoy, pero sí que Miguel nos va a dar muchas pinceladas. Tienes la palabra. Sí, gracias.